Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy vamos a aprender a fabricar nuestras propias plantillas para hacer formas de pilares en poliestireno, como estas que veis aquí. Tenemos varios ejemplos como este, de corte clásico, ¿vale? Una columna tipo griega, una cosa así. Esta, por ejemplo, es una columna para sujetar portones. Tenemos también arcos, e incluso podemos ver aquí un obelisco de tipo egipcio. La verdad es que es muy alto, de unos 30 centímetros más o menos, o sea que es bastante grandecito, ¿vale? Como veis, lo hemos hecho todo con plantillas que hemos fabricado nosotros mismos. Bien, vamos a retirar esto de la mesa. Así. Y aquí tenemos unas plantillas hechas en MDF, ¿vale? Aunque también las podéis comprar hechas cortadas por láser. E incluso las hay pues con una serie de mecanismos que le hacen girar en su base para hacer cortes octogonales, ¿vale? Pero a mí, que me gusta complicarme la vida, quiero enseñaros una forma de hacerlas con un muy poquito dinero, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería la del obelisco y estas dos pequeñitas, los pilares que os he comentado antes. También podemos hacerlo con otros sistemas, como piezas de Lego, para hacer diferentes moldes. Así que venga, vamos a empezar y espero que os guste. Bueno, este es el tipo de plantilla que vamos a hacer. Como ya he dicho antes, la podéis fabricar con cortadora láser de MDF, pero no todo el mundo puede tener una. Así que vamos a crearla de una manera artesanal, ¿vale? La ventaja de estos moldes es que tienen una plantilla doble. Si fuera una sola plantilla nos estropearía la pieza, ya que el hilo de una cortadora Proxxon no siempre está bien perpendicular o calibrado, ¿vale? Por esa razón la vamos a hacer doble, de manera que encajaremos aquí un taco de poliestireno hecho a medida. Este sistema realmente solo tiene una pega, y es que solo podemos hacer cosas o pilares con una sección cuadrada. Como ya he comentado antes, si quisiéramos hacer una sección octogonal o pentagonal, tendríamos que instalar aquí un mecanismo con una rueda y sería muy complejo de realizar, ¿vale? El trabajo realmente no compensaría y sería más económico pues comprar una ya hecha. Bien, pues ahora vamos a comenzar con dos tablitas como estas, de MDF, de no más de 2 milímetros de espesor, porque cuanto más delgado sea, mejor para cortar, ¿vale? Como veis, le hemos dibujado un perfil, hecho con un bolígrafo rotulador, y que es muy similar al de la foto. Así que ahora vamos a proceder al corte. Bien, lo primero que vamos a necesitar es un mártir de madera como este que tenemos aquí para no dañar la mesa, ¿vale? También vamos a necesitar un cúter bien afilado y una regla metálica. Para cortar daremos varias pasadas con el cúter, ya que tenemos que traspasar 2 milímetros y de una vez es bastante imposible. Bueno, como veis aquí ya se puede ver cómo traspasar la cuchilla. Le vamos a seguir dando más pasadas de todas formas. Este método pues es mejor que utilizar una sierra de mano, ya que con el mismo pulso se nos torcerá todas las líneas. Ahora vamos a pasar a las formas curvas y a los recovecos. Bien, ahora vamos a cortar los recovecos. Como este que tenemos aquí pequeñito, vamos a utilizar el cúter de esta manera, con un movimiento balanceante, ¿veis? Vamos a ir perforando poquito a poco hasta donde tenemos que llegar. Y ahora la inversa. Como es una madera muy blanda, se parte muy bien, ¿veis? Ya ha quedado en la esquina completamente cortada. Luego ya la lijaremos posteriormente. Ahora vamos a por la parte curva. Bien, ahora vamos a por esta curvita. Vamos a utilizar para ello esta herramienta eléctrica llamada Dremel, ¿vale? Tiene diferentes cabezales y en este caso le hemos puesto una lima cilíndrica. La encendemos y vamos a ir amolando lo que es toda la curva. Como veis se va devastando la madera. Es como una fresadora para que os hagáis una idea, una cosa así, ¿vale? Vamos fresando la curva hasta conseguir la forma deseada. Mirad, vamos a ver de cerca cómo ha quedado el resultado. ¿Veis? Ha quedado una curva bastante perfecta. Luego ya la vamos a ir puliendo. Ahora toca pulir la pieza. Vamos a utilizar una lima cuadrada como esta y la vamos a pasar por todos los recovecos. Así nos van a quedar las escuadras completamente perfectas.
Bien, ahora que ya tenemos la pieza completamente acabada, tenemos que hacer una segunda exactamente igual. Así que vamos a calcar una pieza sobre otra. Vamos a apoyarlas aquí para que no haya desfase entre una y otra. Y con un rotulador vamos a marcar todo el perfil. Una vez que ya la tengamos marcada, la vamos a cortar exactamente siguiendo el mismo procedimiento que antes. Bien, ya que tenemos las dos piezas cortadas, vamos a intentar igualarlas la una a la otra para que queden exactamente iguales. Lo primero es fijar la una a la otra con unas pinzas para que mientras trabajemos no se nos muevan. Así. Y con el Dremel, con la misma cabeza que antes, lo vamos a pasar a todo. De manera que vamos a ir lijando y devastando todos los sobrantes hasta que las dos piezas coincidan perfectamente, la una con la otra. Para el acabado final vamos a utilizar otra vez el Dremel. Esta vez le vamos a cambiar la cabeza y vamos a quitar la lima y le vamos a poner una lija. Lo vamos a pasar completamente a todo y con esto lo vamos a dejar igualado y sin rebabas antiestéticas. La verdad es que si tienes una máquina como esta la puedes sacar mucho partido. Pues puede servir para lijar, para cortar, para taladrar, tiene multitud de accesorios, incluso podéis encontrar maletines en los que vienen hasta 50 cabezales diferentes para 50 cosas diferentes, pulir, por ejemplo, limpiar, no sé deciros, tiene multitud de funciones. Y por muy poquito dinero, para mí se ha convertido pues, en una herramienta prácticamente indispensable para crear escenografía. Así que nada, si podéis, adquirirla. Bien, ha llegado ya el momento de montar la cajonera. Como veis, todavía tenemos que fabricar estas piezas de aquí, que nos permitirán montar todo lo que es el cajón. Para ello voy a utilizar cartón pluma. El motivo por qué he puesto cartón pluma en vez de MDF es simplemente porque como son piezas que no va a tocar el hilo caliente, pues tampoco hace falta que sean de madera y es más fácil de cortar. Simplemente es para que hagan un poco de soporte. Así que nada, vamos a empezar con esta pieza y vamos a encolar los soportes. Así que cogemos un poquito de cola blanca de carpintero y vamos a encolar las piezas. Para este trabajo, este tipo de cola es la mejor. Ponemos uno aquí y otra en el lado opuesto. Venga, ahora encolamos la parte superior y para asegurarnos de que queden completamente perpendicular la una a la otra vamos a poner unos tacos de madera a cada lado de manera que escuadre completamente toda la pieza. Uno a este lado y otro al otro. Así le obliga a que la escuadra sea de 90 grados. ¿Veis? Dos escuadras de 90 grados. Bien. Vamos a pasar a hacer el fondo. Repetiremos la misma operación, más que esta vez nos vamos a ayudar con esta escuadra para que quede completamente perpendicular también por aquí, ¿vale? Encolaremos dos trocitos de cartón pluma en el fondo, dejando este hueco de aquí para poder meter el dedo y sacar la pieza de poliestireno. Si no la vamos a meter y al final no vamos a poder sacarla. Es una manera, pues oye, de poder extraer la pieza. Por fin tenemos ya nuestra primera plantilla terminada.
Ahora vamos a meterle un taco de poliestireno de las mismas medidas en el interior, como este que veis aquí. Lo insertamos. Y ahora con la cortadora Proxxon vamos a cortar todo el perfil. ¿Veis? Todo este sobrante. Bien, como veis se corta como mantequilla, suele seguir la guía. Y este lado ya lo tenemos hecho. Para hacer los demás lados, la sacamos, damos un giro de 90 grados y hacemos otra cara. Así por sus 4 caras. Bueno, pues aquí tenéis ya la pieza completamente cortada. Como veis ha quedado muy bonita. Aquí iría una puerta supuestamente, una reja o algo así por el estilo, ya que le hemos puesto en la parte de arriba una albardilla. Pero bueno, se puede hacer el modelo que queráis. Vamos a pasar a otro sistema. Para hacer por ejemplo ventanas con piezas de Lego, es prácticamente el mismo sistema, más que en vez de madera, piezas de Lego. Insertamos por ejemplo aquí un taco en el medio y con esto podemos cortar el exterior. Después el interior, obviamente, habría que desmontar esto y ponerlo a la inversa. ¿Veis? Así podríamos cortar el arco interior. Al igual que antes, vamos a hacer una pieza de demostración. Comenzaremos cortando el exterior, cambiaremos las piezas de Lego de orden y cortaremos el interior. Bien, vamos a extraer la pieza y como veis ha quedado un arco bastante grueso, que se puede utilizar así, pero voy a enseñaros cómo hacer de esta misma pieza otras más delgadas. La vamos a poner sobre una guía y la cortaremos como si fueran lonchas de mortadela del grosor que necesitemos. Así de un mismo taco podemos sacar muchas piezas exactamente iguales. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, dadme un like, compartid y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.